Capítulo 1. La advertencia del desconocido. El café que tenía en la mano se me había quedado frío 3 veces aquella mañana. Cada vez lo tiraba y empezaba de nuevo, haciendo cola en el café Morrison como un fantasma que rondara su propia vida. 5 días desde que enterramos a Ethan. 5 días desde que el mundo dejó de tener sentido. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Me llamo Javier Oliver y antes era de los que controlaban las situaciones. 15 años en inteligencia militar. Luego otros 8 dirigiendo mi propia consultora de seguridad. Había rastreado terroristas por 3 continentes, construido fortalezas digitales para empresas del Fortune 500 y entrenado a soldados para pensar 10 pasos por delante de sus enemigos. Pero nada de eso me preparó para ver cómo bajaban al suelo el ataúd de mi hijo de 5 años. La policía lo llamó un ahogamiento accidental. Ethan salió a la piscina mientras Cynthia estaba en la ducha. Para cuando lo encontró, ya era demasiado tarde. La investigación duró 48 horas. Caso cerrado. Mi esposa interpretó a la madre destrozada a la perfección. Lágrimas en los momentos justos. Manos temblorosas. Esa mirada vacía. Yo le creí. Dios me ayude, le creí. Un café negro grande, le dije al barista, con la voz áspera como grava. El chico detrás del mostrador no tendría más de 19. Me miró con esa clase de lástima reservada para los recién enlutados. Pueblo pequeño. Todo el mundo me conocía. Déjalo, yo invito, dijo una voz a mi espalda. Me giré y vi a un hombre de unos 50 y tantos, pelo canoso, con una chaqueta arrugada que había vivido tiempos mejores. Sus ojos eran distintos a los de los demás, afilados, evaluadores. No compasivos. Calculadores. No hace falta, dije. Sí hace falta. Le entregó un billete de 20 al barista. Quédate el cambio, chaval. Luego se volvió hacia mí y bajó la voz hasta quedar apenas por encima de un susurro. A los pocos días de la muerte de tu hijo, te invito a un café, Javier. Ahora te estoy dando algo más importante. Me presionó una tarjeta en la palma de la mano. Tu esposa lo mató. Lo vi con estos malditos ojos. Llámame esta noche. En la tarjeta ponía Vernon Anderson, investigaciones privadas. Se marchó antes de que pudiera procesar sus palabras, dejándome allí, con un vaso de café enfriándose y una granada disfrazada de cartón. Debería haberlo descartado. El dolor atrae buitres, conspiranoicos, adivinos, gente que intenta venderte cierre en paquetes bonitos. Pero llevaba demasiado tiempo leyendo a la gente como para ignorar lo que vi en los ojos de Vernon Anderson. No mentía. Creía lo que decía. Y, más aún, llevaba esperando el momento adecuado para decírmelo. Volví a casa, a nuestra vivienda colonial en las afueras, de esas que gritan familia americana de éxito desde la fachada. Cynthia estaba en el salón, vestida de negro, aceptando una fuente de comida de una vecina. Había sido preciosa, y técnicamente lo seguía siendo. Pelo cobrizo, ojos verdes, una sonrisa capaz de vender cualquier cosa. Me vendió la idea del para siempre hace 8 años. ¿Quién era ese? Preguntó cuando la vecina se fue, señalando la tarjeta que yo había olvidado que seguía sujetando. Nadie, dije, guardándomela en el bolsillo. Solo alguien dando el pésame. Sus ojos se quedaron en mí una fracción de segundo de más. Y por primera vez desde que murió Ethan, vi algo detrás de ellos que me heló la sangre. No era dolor. No era shock. Era cálculo. Voy a tumbarme, dijo, y me besó la mejilla. Sus labios estaban fríos como el hielo. Capítulo 2. La verdad por debajo. Esperé hasta medianoche para llamar. Cynthia se había tomado un sedante. Los había estado tomando con disciplina desde que murió Ethan, y estaba profundamente dormida. Salí a mi taller, un garaje reconvertido donde guardaba mi equipo de seguridad, y marqué el número de Vernon.
Javier respondió al primer tono. ¿Listo para escuchar esto? Estoy listo para escuchar por qué crees que viste algo que nadie más vio. Porque me pagaron para vigilar tu casa, dijo Vernon, sin rodeos. Tu madre me contrató 6 meses antes de morir. El cáncer hace que la gente vea claro. Ella sabía que algo no iba bien con Cynthia. Mi madre había muerto hacía 2 años. Luchó contra un cáncer de páncreas durante 8 meses. Hacia el final, insistió en actualizar su testamento, en dejarlo todo atado para que Ethan estuviera protegido. Una vez incluso me apartó y me preguntó si en casa iba todo bien. Yo lo atribuí a la confusión de la medicación. ¿Mi madre te contrató para espiar a mi esposa? Para protegerte, corrigió. Eleanor Oliver era una mujer muy lista, Javier. Veía cosas, incongruencias en el comportamiento de Cynthia, manipulaciones. Quería pruebas antes de decir nada. No quería destrozar tu matrimonio por sospechas. Me pagó 1 año de vigilancia por adelantado. Luego murió. Yo seguí observando porque, demonios, tu madre me recordaba a la mía. Le debía eso. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Qué viste? Hace 3 semanas vi a Cynthia quedar con un hombre en el Hotel Riverside. El mismo hombre con el que la he visto 1 docena de veces durante los últimos 18 meses. No estaban tomando café. Hizo una pausa. Se llama Grant Kaufman. Mi socio. El hombre al que le había confiado la mitad de mi empresa. El tipo que estuvo en el funeral de Ethan, estrechándome la mano con lágrimas en los ojos. Eso no demuestra nada. 15 de junio, me cortó Vernon. A las 2:15 de la tarde. Yo estaba aparcado frente a tu casa, como había estado todos los martes y jueves durante meses. Vi a Ethan salir hacia la piscina. Llevaba esos bañadores con tiburones y el dinosaurio hinchable. Tú estabas en la oficina. Tu esposa no estaba en la ducha, Javier. Estaba de pie en la ventana de la cocina, mirándolo. El mundo se inclinó. Durante 5 minutos, solo lo miró. Luego salió hacia la piscina. Ethan estaba en el agua jugando. Ella se metió. Él nadó hacia ella, sonriendo. Yo podía ver su cara. Ella lo abrazó. Y entonces la voz de Vernon se quebró. Y luego le hundió la cabeza. La mantuvo bajo el agua. No podía respirar. No podía pensar. ¿Viste eso, y no? Para cuando llegué a tu verja, ella ya estaba gritando pidiendo ayuda, llamando al 911. No pude entrar por la cerradura. Tu sistema de seguridad es demasiado bueno. Me quedé en el coche y vi cómo la ambulancia se llevaba a tu hijo. Y supe que tenía grabado un asesinato. Pero también supe lo que te haría si salía a contártelo en ese instante. Tragué saliva. Me dolía la garganta. Así que esperé 5 días. Continuó. Lo justo para que empezaras a hacerte preguntas tú solo. ¿La grabación, la conseguiste? La tengo. Vídeo en alta definición, con fecha y hora, desde 3 ángulos distintos. Mi furgoneta lleva un conjunto de cámaras que haría que el FBI sintiera envidia. Tu madre pagó bien por una vigilancia de calidad. Pensé en mi historial, años de operaciones tácticas, reclutamiento de activos, guerra de información. Había dirigido misiones en lugares donde un error significaba morir. Mantuve la cabeza fría cuando los hombres a mi alrededor la perdían. Pero esto... Mi esposa asesinando a nuestro hijo mientras yo estaba en una oficina revisando protocolos de seguridad para una startup tecnológica. ¿Por qué? Me salió la palabra rota. ¿Por qué haría algo así? Eso es lo que tenemos que averiguar, dijo Vernon. Pero, Javier, hagas lo que hagas, piénsalo bien. Es peligrosa. Mató a tu hijo a plena luz del día, sabiendo que podía haber cámaras. Para hacer eso hay que tener un tipo de frialdad muy especial. Colgué la llamada y me quedé sentado en el taller, rodeado de monitores y servidores, las herramientas de mi oficio.
Había construido toda una carrera basándome en ir 3 movimientos por delante, en convertir las fortalezas del enemigo en debilidades. Había entrenado activos militares para infiltrarse en células terroristas, para convertirse en la máscara que llevaban puesta hasta el momento del golpe. Cynthia no tenía idea de a quien acababa de convertir en su enemigo. Capítulo 3. Desenterrando demonios. A la mañana siguiente interpreté a la perfección el papel de esposo devastado. Preparé el desayuno. Ninguno de los dos comió. Abracé a Cynthia mientras lloraba. Hablamos de las notas de agradecimiento del funeral y de cuando deberíamos revisar la habitación de Ethan. Mientras tanto, yo lo catalogaba todo. La forma en que miraba el teléfono constantemente. Cómo se tensaba cuando mencionaba volver al trabajo. El hecho de que ya hubiera retirado la mayoría de las fotos de Ethan de la repisa de la chimenea, diciendo que le resultaban demasiado dolorosas de mirar. Una madre incapaz de soportar ver el rostro de su hijo, o una mujer ansiosa por borrar las pruebas de lo que había hecho. Voy a ir a la oficina unas horas, le dije alrededor de las 10 de la mañana. Solo necesito revisar algunas cosas. Un destello de alivio cruzó su rostro, rápidamente cubierto por una expresión de preocupación. ¿Estás seguro de que estás preparado? El trabajo ayuda, respondí, besándole la frente. Su perfume olía a mentira. No fui a la oficina. Fui al apartamento de Vernon, un piso pequeño encima de un restaurante vietnamita en la parte antigua de la ciudad. El lugar era exactamente como lo había imaginado. Paredes cubiertas de expedientes, ordenadores ejecutando software de vigilancia, el caos organizado de un hombre que vivía para investigar. «Enséñamelo», dije cuando abrió la puerta. Vernon no perdió tiempo. Reprodujo el vídeo en su monitor principal y yo vi morir a mi hijo. Ethan estaba tan feliz aquel día. Se le notaba en la cara cuando saltó a la piscina, en cómo reía y salpicaba el agua. Luego Cynthia salió con su pareo blanco. Entró en la piscina. Ethan nadó hacia ella, confiado, cariñoso, y ella lo mató. Lo vi 2 veces. No porque no lo creyera la primera, sino porque necesitaba grabarlo a fuego en mi memoria. Cada segundo. Cada ángulo. Aquello sería el combustible de todo lo que vendría después. «Hay más», dijo Vernon en voz baja. «Seguí investigando después de que murió tu madre. El apellido de soltera de tu esposa era Cynthia Thomas. Pero antes de eso, fue Cynthia Brennan. Abrió un informe policial de hacía 10 años. Lexington, Kentucky. Un hombre llamado Derek Brennan, primer marido de Cynthia, había muerto en un incendio doméstico. Accidental, según los investigadores. Cableado defectuoso. La indemnización del seguro había sido considerable. Se casó contigo 2 años después de la muerte de Derek, continuó Vernon. Nuevo nombre, nueva vida, nuevo objetivo. Objetivo. La palabra me supo amarga. Javier, tu empresa de seguridad está valorada en 12 millones. Tienes un seguro de vida de 5 millones. Actualizaste tu testamento el año pasado para asegurarte de que todo pasara a manos de Cynthia si te ocurría algo a ti y a Ethan. Estoy seguro de que fue idea suya. Había sido presentado como una forma de proteger a la familia, de asegurarnos de que todos estaríamos cubiertos. Firmé los papeles sin pensarlo 2 veces. Mató a Ethan para destruirme, dije despacio, mientras las piezas encajaban. Un hombre destrozado comete errores, se descuida, quizá empieza a beber, quizá tiene un accidente, o tal vez se deprime tanto que se quita la vida. Exacto, añadió Vernon. De una forma u otra, ella se queda con todo. Y mi apuesta es que Grant Kaufman es su socio en esto. Cuando mueras, él se queda con la mitad de la empresa. Esa cláusula que ambos firmasteis al crear la firma. Los socios cuidan de la familia del otro si pasa algo. Pensé en Grant. 6 años como mi socio, mi amigo, mi confidente. Habíamos levantado Oliver y Kaufman Soluciones de Seguridad desde cero, convirtiéndola en una de las principales consultoras de la región. Fui padrino en su boda hace 3 años.
Era el padrino de Ethan. Necesito saberlo todo, dije. Su agenda, sus comunicaciones con Grant, sus planes. Necesito anticiparme a lo que van a hacer. Vernon sonrió con dureza. Ahora sí estás pensando como el oficial de inteligencia que fuiste. Llevo monitorizando su teléfono desde la semana pasada. Usa aplicaciones de mensajería cifrada, pero nada que no pueda romper. Ella y Grant están planeando algo. Son cuidadosos, pero también se están confiando. Creen que se salieron con la suya. Lo hicieron, respondí. De momento. Pasé las siguientes 2 horas revisando los archivos de Vernon. La relación entre Cynthia y Grant había comenzado 2 años atrás, en un retiro de la empresa. Habían sido cuidadosos, pero no lo suficiente. Facturas de hoteles, cargos en restaurantes, un teléfono desechable que Cynthia creía secreto. Vernon lo había documentado todo con la minuciosidad de alguien que llevaba toda una vida investigando. Pero fueron los mensajes recientes los que me helaron la sangre. Se está desmoronando. Dale otra semana. Cynthia, hace 3 días. ¿Estás seguro del momento? No queremos apresurarnos. Respuesta de Grant. Confía en mí. Ya he hecho esto antes. Ya he hecho esto antes. El rostro de Derek Brennan me miraba desde la foto de su carné de conducir en el archivo de Vernon. Joven, confiado, probablemente enamorado de una mujer que ya planeaba matarlo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Vernon. Miré mi reflejo en el monitor apagado. Había pasado 15 años aprendiendo a neutralizar amenazas, a desmantelar organizaciones desde dentro, a convertir depredadores en presas. Me retiré de esa vida porque Cynthia me convenció de que podía ser otra cosa, algo más suave. Se había equivocado. Me había mostrado quién era en realidad. Y había olvidado quién había sido yo. Voy a hacer que se destruyan entre ellos, dije. Y después voy a destruir lo que quede. Capítulo 4. Colocando las piezas. Regresé a casa aquella tarde con un plan cristalizándose en mi mente. La venganza no iba de rabia. Iba de precisión. En inteligencia militar teníamos un dicho: las mejores operaciones son aquellas en las que el enemigo no ve tu mano hasta que ya le está rodeando el cuello. Cynthia estaba en la cocina cuando entré y, por primera vez en nuestro matrimonio, la vi con claridad. No como mi esposa. No como la madre de Ethan. Sino como una operadora. Una cazadora que había identificado un objetivo y ejecutado su misión con fría eficiencia. ¿Cómo fue en la oficina?, preguntó, con la voz modulada a la perfección para sonar preocupada sin exigir detalles. Duro. Grant preguntó por mi regreso a tiempo completo. Observé su reacción con atención. Una microexpresión de satisfacción rápidamente reprimida. Le dije que necesitaba más tiempo. Eso está bien, dijo, tomando mi mano. No deberías forzarte. Antes, su contacto me reconfortaba. Ahora se sentía como una serpiente enroscándose en mi muñeca. Esa noche comencé mi propia operación. Primero necesitaba activos, personas en las que pudiera confiar. Mis años en inteligencia me habían enseñado el valor de construir una red. La había mantenido en silencio tras dejar el servicio, pero era hora de reactivarla. Hice 3 llamadas desde la línea segura del taller. La primera fue a Trent Dixon, antiguo criptógrafo de la NSA que ahora dirigía una firma boutique de ciberseguridad. Habíamos trabajado juntos en una fuerza conjunta en Afganistán. Si Trent no podía romper un cifrado, es que no se podía romper. Javier Oliver, respondí cuando descolgó, sorprendido. Ha pasado mucho tiempo. Me enteré de lo de tu hijo, hermano, lo siento mucho. Gracias. Necesito tu ayuda, Trent. Fuera de registros. Es un asunto personal. Hubo una breve pausa. ¿Qué tan personal? ¿Vida o muerte? Entonces te escucho. La segunda llamada fue a Margarito Bruce, antiguo investigador de la policía militar reconvertido en seguridad privada.
Intimidante como pocos, construido como un tanque, y absolutamente leal una vez que te ganaba su confianza. Le había salvado la vida en Kandahar. Una vez me dijo que eso nos convertía en hermanos. Javier, contestó. Dime qué necesitas. Necesito vigilancia sobre mi socio. Física y digital. ¿Puedes empezar mañana? Hecho. La tercera llamada fue a Ashley Nicholson, exabogada militar ahora en ejercicio privado. Brillante, implacable en los tribunales y con un entendimiento de las zonas grises de la ley como nadie que yo hubiera conocido. Javier, justo iba a llamarte, dijo. Quería darte el pésame. Necesito que revises mi testamento y el acuerdo de sociedad de la empresa. Con discreción. Creo que alguien está intentando cobrarlos antes de tiempo. Su voz pasó de empática a profesional en un segundo. Ven mañana a mi despacho. Tráelo todo. Con mi equipo formándose, pasé a la segunda fase, recopilación de información. Necesitaba saber exactamente qué planeaban Cynthia y Grant. ¿Cuándo? ¿Cómo? Cada detalle. Vernon ya había instalado malware en el portátil de Cynthia. Software espía de grado militar que registraba cada pulsación, cada correo, cada mensaje. Pero necesitaba más. También necesitaba las comunicaciones de Grant. Eso significaba entrar en los sistemas de mi propia empresa, sistemas que Grant había ayudado a diseñar. Irónicamente, habíamos construido una de las consultoras de seguridad más protegidas de la región, y ahora tenía que piratear nuestra propia red para atrapar a mi socio planeando un asesinato. Pasé esa noche en el taller creando un exploit a medida para saltarme nuestras defensas. Era un trabajo delicado. Si Grant detectaba cualquier anomalía, sabría que alguien lo estaba observando. Pero esto era lo que había hecho durante años en el ejército: atravesar sistemas como un fantasma, extraer inteligencia y no dejar rastro. Al amanecer ya estaba dentro de sus correos, su calendario, sus registros telefónicos. Todo fluía por canales cifrados hacia los servidores de Vernon. Lo que encontré confirmó mis peores temores. Grant había pedido un préstamo de 3 millones contra su mitad de la empresa 6 meses atrás. Estaba ahogándose en deudas. A juzgar por sus tarjetas de crédito, apostaba compulsivamente, cargos en casinos, plataformas de apuestas offshore, adelantos de efectivo que olían a desesperación. Cynthia había encontrado a alguien tan necesitado de dinero como ella de una nueva vida. Probablemente se habían prometido todo: amor, libertad, riqueza. Solo tenían que eliminar un obstáculo. Yo. Capítulo 5. La trampa de los titanes. 3 días después del funeral de Ethan, Grant llamó para quedar a almorzar. El momento no era casual, según los mensajes que Vernon había interceptado. Cynthia le había indicado que comprobara mi estado mental y que me mantuviera aislado. Estaban preparando la siguiente fase de su plan. Quedamos en Dantes, el asador donde habíamos celebrado nuestro primer gran cliente 6 años atrás. Grant tenía aspecto demacrado, ojeras profundas, la corbata floja. Ese desgaste que viene del estrés, no del duelo. ¿Cómo lo estás llevando?, preguntó, pidiendo whisky al camarero antes incluso de que me sentara. Día a día, respondí. La mentira salió fácil. Había pasado años interpretando papeles en territorio hostil. Esto era solo otra misión. Algunos días apenas puedo levantarme de la cama. No me lo imagino, dijo, bebiendo largo. Escucha, odio sacar el tema del trabajo, pero tenemos la renovación del contrato con Meridian. Están preguntando por nuestra estabilidad. Puede que tenga que encargarme yo solo si no te ves con fuerzas. Meridian Technologies, nuestro mayor cliente. Un contrato anual de 2 millones. Si Grant lo gestionaba solo y yo no estaba presente, la relación pasaría de forma natural a sus manos. Otra pieza de mi imperio desplazándose hacia su control. ¿Crees que no soy estable?, pregunté, dejando que asomara un filo en mi voz. No, no. Dios, Javier, solo quería decir. Sé perfectamente lo que querías decir.
Me recosté en la silla, observándolo. En los interrogatorios lo llamábamos la pausa, dejar que el silencio hiciera el trabajo. Grant se removió. Los culpables siempre lo hacían. Quiero que te encargues tú, dije por fin. Tienes razón. No estoy en condiciones de presentar nada ahora. El alivio se reflejó en su cara. ¿Estás seguro? Sí. Siempre ha sido mejor con los clientes. El halago estaba calculado. Los depredadores se vuelven descuidados cuando creen que están ganando. Confío en ti, Grant. Eres la única persona en la que puedo confiar ahora mismo. Las palabras me supieron a veneno, pero surtieron efecto. Sus hombros se relajaron. Sonrió. Sonrió como si me estuviera haciendo un favor al robarme la empresa. Somos hermanos, Javier. Lo que necesites. Quise saltar sobre la mesa y romperle la mandíbula. En lugar de eso, alcé la copa. Por la hermandad. Bebimos. No tenía idea de que acababa de adentrarse aún más en la trampa. Esa misma noche, cuando llegué a casa, Cynthia estaba con el teléfono en la mano. Bloqueó la pantalla al verme entrar, pero no antes de que alcanzara a ver el nombre de Grant. ¿Todo bien? Pregunté. Solo estaba escribiendo a una amiga, respondió con naturalidad. ¿Qué tal el almuerzo con Grant? Lo habían coordinado. Ella tenía que saber que yo había estado con él. Estaban trabajando juntos, comprobando que su versión encajara. Comportamiento clásico de conspiración. Bien. Va a encargarse de la cuenta de Meridian. Sus ojos se iluminaron. Eso es estupendo. Te quitará presión. Sí. Me acerqué un poco más, observando sus microexpresiones. Ha sido un gran apoyo en todo esto. Casi como de la familia. Algo cruzó su rostro. ¿Culpa? ¿Triunfo? Apenas un destello. Se preocupa mucho por ti. Lo sé. Le besé la frente. Tengo suerte de tener gente en la que puedo confiar. Se apoyó en mí, interpretando el papel de esposa devota. Sentí el teléfono vibrar en su bolsillo. Probablemente Grant, confirmando que la conversación había salido según lo previsto. Mi propio móvil lo estaba grabando todo. Audio, vídeo, construyendo el caso pieza a pieza. Más tarde, mientras Cynthia dormía, me reuní con Ashley en su despacho del centro. Había pasado los últimos 2 días revisando mis documentos y su expresión era sombría. Tu acuerdo de sociedad es una bomba de relojería, dijo, extendiendo los papeles sobre el escritorio. Si te ocurre algo, Grant obtiene el control de la empresa. Puede comprar tus participaciones por valor contable muy por debajo del valor de mercado. En la práctica, se quedaría con Oliver y Kaufman por una fracción de lo que vale. ¿Y mi testamento? Todo pasa a Cynthia, incluida tu parte de la empresa. Pero aquí viene lo interesante. Hay una cláusula que establece que, si ella decide liquidar las participaciones heredadas, Grant tiene derecho preferente de compra por el mismo valor contable. Hizo una pausa. Entre el seguro de vida y la venta de la empresa, tu esposa podría irse con unos 8 millones. Grant se quedaría con una empresa de 12 millones por menos de 3 millones. Se repartieron mi vida, dije. A medias. Hay más, añadió Ashley, abriendo un archivo en su ordenador. He investigado el pasado de Cynthia. El incendio de Derek Brennan. El caso se cerró, pero el detective anotó inconsistencias en su declaración. Afirmó que estaba visitando a su madre la noche del incendio, pero no existe ningún registro de esa visita. El detective sospechó de un incendio provocado, pero no pudo probarlo. ¿Podemos reabrir el caso? Pregunté. No sin nuevas pruebas, respondió Ashley. Pero, Javier, si ella ya hizo esto antes. Dejó la frase en el aire. La implicación era clara. Lo volverá a hacer, terminé yo. Lo que significa que tengo que moverme primero. ¿Qué estás planeando? Me levanté y me acerqué a la ventana, contemplando las luces de la ciudad. Estoy planeando estar muerto.
Los ojos de Ashley se abrieron de par en par. Perdona, ¿qué? No muerto de verdad, aclaré, pero necesitan creer que lo estoy, o al menos que estoy a punto de estarlo. Cynthia es paciente. Esperó 2 años para matar a Ethan. Esperará el momento adecuado conmigo. Necesito darle esa oportunidad, controlarla y usarla para sacar todo a la luz. Eso es una locura. Y es peligrosísimo. Bienvenida a mi mundo. Me giré hacia ella. Necesito que redactes un nuevo testamento sin que nadie lo sepa. Que todo vaya a un fideicomiso. Que sea blindado. Si muero en circunstancias sospechosas, todo se destina a la investigación de mi muerte y a la persecución penal. Nada para Cynthia. Nada para Grant hasta que sean exonerados. Eso tardaría tiempo en sostenerse ante un juez. No tiene que sostenerse, dije. Solo tiene que asustarlos. Volverlos desesperados. Y la gente desesperada comete errores. Ashley me observó durante un largo instante. ¿Has pensado en todo esto? No he pensado en otra cosa. Capítulo 6. La tormenta perfecta. El plan tomó forma durante la semana siguiente. Cada pieza tenía que encajar a la perfección. Un solo error y Cynthia o Grant desaparecerían, y yo perdería cualquier posibilidad de justicia. La fase 1 ya estaba en marcha. Trent había logrado descifrar los mensajes cifrados tanto de Cynthia como de Grant. Sus comunicaciones eran comprometedoras. No lo bastante explícitas como para condenarlos en un tribunal, todavía. Pero sí lo suficiente para dejar claro su propósito. Estaban planeando un accidente para mí. Pronto. El último mensaje de Grant decía: la reunión con Meridian es el viernes. Me está confiando todo. Tal vez este fin de semana. La respuesta de Cynthia: demasiado pronto. Tiene que estar más deprimido. Más aislado. Otras 2 semanas. 2 semanas. Eso era todo el tiempo que tenía para provocar su caída. La fase 2 implicaba la vigilancia de Margarito. Había estado siguiendo a Grant, documentando sus visitas a casinos, sus reuniones con prestamistas, su creciente desesperación. El hombre se desangraba económicamente, asumiendo apuestas cada vez más arriesgadas, intentando salir de un agujero que solo se hacía más profundo. Se reunió con alguien ayer, me dijo Margarito en una de nuestras llamadas. Un tipo llamado Asa Burnett. Matón local de las apuestas clandestinas. Grant le debe 100.000. ¿Y? Burnett fue claro. Grant tiene hasta finales de mes o las cosas se van a poner feas. Perfecto, respondí. Avísame si Burnett vuelve a aparecer. La deuda era una palanca. Grant no solo era codicioso. Estaba acorralado. Y los animales acorralados son impredecibles, lo que significaba que debía controlar sus opciones con cuidado. La fase 3 era la más delicada, hacerme vulnerable sin perder el control. Necesitaba que Cynthia y Grant creyeran que me estaba derrumbando, que el momento perfecto para su accidente se acercaba. Así que empecé a beber. O eso parecía. Las botellas que llevaba conmigo estaban llenas en su mayoría de agua teñida con colorante, pero dejé que me vieran tambalearme a veces, dejé correos sin responder, falté a reuniones. Hice que Trent enviara mensajes a Grant insinuando que yo me estaba volviendo poco fiable. En casa interpreté al hombre roto. Me quedaba mirando las paredes, entraba en la habitación de Ethan y lloraba. Le pregunté a Cynthia por pastillas para dormir porque no lograba descansar. Ella se lo creyó todo. Quizá deberías ver a un terapeuta, sugirió una noche, con la voz empapada de falsa preocupación. No quiero hablar de esto con extraños, respondí, dejando la voz hueca. Yo sigo viéndolo en la piscina. Sueño con eso todas las noches. Oh, cariño. Me abrazó, y yo sentí su satisfacción. Todo estaba saliendo exactamente como ella había planeado. El dolor debía romperme, volverme descuidado, empujarme hacia el borde del precipicio.
Lo que no sabía era que ese precipicio lo estaba construyendo yo, y que sería ella quien caería. Llegó el viernes. La reunión con Meridian. Le dije a Grant que se encargara él. Incluso lo preparé para la presentación. Estaba nervioso. Era el contrato más grande que había gestionado solo, pero también era la oportunidad perfecta. Mientras Grant estaba en el centro, en las oficinas de Meridian, yo estaba entrando en su casa. Vernon me había proporcionado llaves de bypass y códigos de seguridad. Me moví rápido por el apartamento de soltero de Grant, instalando dispositivos, micrófonos, cámaras, registradores de pulsaciones en su ordenador personal. Después revisé sus documentos. Lo que encontré fue más incriminatorio de lo que había esperado. Una nota manuscrita escondida en un cajón. Póliza de seguro, 5 millones. Testamento, todo para C mayoría de la empresa, para mí. Cronograma, de 4 a 6 semanas después de de Ethan. Grant llevaba meses planeando esto, trazando con precisión cómo se repartirían mi vida después de asesinar a mi hijo. Solo el análisis de la caligrafía sería devastador ante un juez. Fotografié todo, lo envié al servidor seguro de Vernon y dejé la casa exactamente como la había encontrado. Grant jamás sabría que yo había estado allí. Según la llamada eufórica que me hizo después, la reunión con Meridian había sido un éxito. Cerró el acuerdo. Aseguró la renovación. Estaba exultante, confiado. Perfecto. Los criminales confiados cometen errores mortales. Esa noche inicié la fase 4. Llamé a Grant y le pedí que nos viéramos en la oficina el sábado por la tarde. Hay algo que necesito hablar contigo, le dije. Sobre el futuro de la empresa. El cebo estaba lanzado. En los mensajes cifrados que siguieron, Grant le escribió a Cynthia. Quiere hablar de la empresa. Puede que sea esto. La respuesta de Cynthia fue inmediata. Prepárate. Si va a ceder el control, actuamos este fin de semana. No más esperas. El sábado. Iban a intentar matarme el sábado. Tenía 48 horas para convertir a los depredadores en presas. Capítulo 7. La confrontación. El sábado amaneció gris y frío. Un día que encajaba a la perfección con mi supuesto estado de ánimo. Realicé mi rutina matinal como un hombre que caminara dormido por la vida. El café intacto. La mirada perdida. La representación del duelo que había perfeccionado durante semanas. Cynthia me observaba con una anticipación apenas disimulada. Sabía que aquel día era importante, aunque yo había tenido cuidado de no contarle nada sobre la reunión con Grant. Que se preguntara. Que ella y Grant se comunicaran. Que coordinaran sus movimientos. Cada mensaje que enviaban era un eslabón más en la cadena que yo estaba forjando. Tengo que ir a la oficina unas horas, le dije alrededor del mediodía. Grant quiere hablar de algunas cosas. ¿Quieres que vaya contigo? Preguntó. La oferta estaba calculada. Mantenerse cerca. Ver qué estaba planeando. No, respondí con firmeza. Necesito hacerlo solo. Tomar algunas decisiones sobre el futuro. Me abrazó y sentí su alivio. El hombre roto iba a tomar decisiones, probablemente a firmar algún poder, a facilitar que su trágico accidente hiciera que todo pasara sin problemas a su querida esposa. Conduje hasta la oficina en mi coche personal, no en el de la empresa. Me aseguré de ser visible, localizable. Grant necesitaba saber que iba en camino, y yo necesitaba que pensara que era predecible. La oficina estaba vacía aquel sábado. Solo nosotros y el guardia de seguridad del fin de semana, Stan Pratt, un expolicía jubilado al que había contratado precisamente porque era honesto y observador. Lo había puesto al tanto a principios de semana, hablándole de una prueba de seguridad que íbamos a realizar. Sabía que debía vigilarlo todo e intervenir solo si yo le daba una señal concreta. Grant ya estaba allí cuando llegué, sentado en la sala de juntas, con varios documentos extendidos frente a él. Vestía de forma informal, vaqueros y un suéter,
pero la tensión en sus hombros era evidente. «Gracias por venir», dije, sentándome frente a él. «Claro». Sonaba serio por teléfono. Empujó los papeles hacia mí. Me tomé la libertad de preparar algunas propuestas de reestructuración. Con todo lo que estás pasando, pensé que sería útil tener opciones. Revisé los documentos. Eran mentiras perfectamente redactadas. Propuestas que, en la práctica, transferían el control de la empresa a Grant mientras hacían parecer que yo daba un paso atrás voluntariamente por motivos de salud mental. Ashley tenía razón. El acuerdo de sociedad era una bomba de relojería. Y Grant acababa de ponerme el detonador en la mano. «Es mucho», dije despacio. «Has pensado bien todo esto. Solo intento ayudarte, Javier. Eres mi mejor amigo. Si necesitas tomarte un tiempo, yo me encargo de todo, igual que tú te has encargado de mi esposa». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una granada sin anilla. El rostro de Grant pasó de blanco a rojo. «¿Qué? ¿Desde cuándo?», pregunté con calma. «¿Desde cuándo te acuestas con Cynthia?» «Eso, no sé de qué estás hablando». 2 años, respondí yo mismo. «Desde el retiro de la empresa en Ashval. Te quedaste una noche más. Ella también. Habitación 412 del Grove Park Inn. No fuisteis precisamente discretos, Grant». Se levantó de golpe. El pánico sustituyó al cálculo. «Javier, escucha. Siéntate». Mi voz llevaba peso de mando. El tono que usaba con soldados bajo mi autoridad. Grant se sentó. «Quiero que entiendas algo», continué. «Sé lo del romance. Sé lo de tus deudas de juego. Sé quién es Asa Burnett y los 100.000 que le debes. Y, lo más importante, sé lo que tú y Cynthia le hicisteis a mi hijo». «¿Qué? No. Javier, te juro que yo no tuve nada que ver con». «Lo tuviste todo que ver». Golpeé la mesa con la mano. «Necesitabas dinero. Ella quería empezar de cero. Los dos queríais sacarme del medio, así que matasteis a mi hijo para destrozarme. Y luego planeabais rematarme cuando estuviera lo bastante vulnerable. ¿No era ese el plan?». Grant temblaba. Miedo auténtico en sus ojos. «Yo no maté a Ethan», dijo. «Te lo juro por Dios, no toqué a tu hijo. Pero sabías que Cynthia lo hizo». Silencio. Un silencio absoluto. Condenatorio. «Te lo contó después, ¿verdad?», insistí. «Te llamó. Emocionada. Te dijo que la primera fase estaba completa. Que solo había que esperar a que el marido se derrumbara». No, su voz se quebró. «No se suponía que fuera así. Ella dijo que encontraría otra forma. Yo nunca quise». «Nunca quisiste que muriera un niño», lo corregí, «pero si estabas dispuesto a beneficiarte de su asesinato». Me incliné hacia adelante. «Esto es lo que va a pasar. Me vas a contar todo. Cada detalle del plan con Cynthia, cada conversación, cada acuerdo. Y luego me vas a ayudar a destruirla». ¿Por qué iba a hacer eso? Saqué el móvil y reproduje un audio. Vernon había aislado la voz de Grant de una de sus llamadas con Cynthia. «Cuando Javier desaparezca, lo repartimos todo. Tú empiezas de nuevo. Yo salgo de mis deudas». «Es perfecto. Esa grabación va directa a la policía», dije. «Junto con pruebas de conspiración para cometer asesinato, fraude y una docena de cargos más. Te enfrentas a cadena perpetua, Grant». Hizo una pausa. «A menos que cooperes». «Estás grabando esto», dijo de repente. «Es una trampa». «Bien visto». Abrí la chaqueta y le mostré el dispositivo de grabación. «Todo lo que has dicho está documentado. Las cámaras de seguridad de esta sala están activas. Están, el guardia de abajo, es testigo. Ya estás atrapado, Grant. La única pregunta es si caes solo o si te llevas a Cynthia contigo». Su rostro se desmoronó. El depredador seguro de sí mismo desapareció,
dejando a un hombre débil y desesperado. «¿Qué quieres?», preguntó. «La verdad. Toda. Y luego me vas a ayudar a conseguir su confesión». Capítulo 8. La jugada final. Grant habló durante 2 horas. Cada detalle, cada conversación, cada paso de la conspiración. El romance había empezado, como dijo, en Ashval. 2 años atrás, Cynthia lo había seducido deliberadamente. Lo eligió porque vio sus debilidades, la adicción al juego, las deudas, el resentimiento que ocultaba por ser siempre el socio secundario pese a hacer el mismo trabajo. Lo moldeó como arcilla. Le prometió riqueza y libertad. Le pintó una vida sin la carga de la empresa. Sin mí. Había sido paciente. Colocó las piezas, construyó confianza. El plan de matar a Ethan había sido idea de ella. Grant afirmó que se opuso, que dijo que tenía que haber otra forma, pero Cynthia lo convenció de que era necesario. Un accidente trágico que me destrozaría, me volvería vulnerable y prepararía el terreno para la fase final. Dijo que parecería un ahogamiento, contó Grant con la voz vacía. Que sería rápido. Yo no pensé que realmente lo haría. Pero lo hizo. Y para entonces él ya estaba demasiado metido. Si me echaba atrás, le diría a usted lo del romance. Si iba a la policía, estaría admitiendo conspiración. Estaba atrapado. No, lo corregí. Eras un cobarde. Hay una diferencia. No discutió. El plan para mi muerte debía ejecutarse en el plazo de 1 mes. Cynthia había estado investigando intoxicaciones accidentales por monóxido de carbono. Algo que pareciera un trágico accidente doméstico. Un calentador defectuoso. Un hombre en duelo tomando pastillas para dormir. No despertarse jamás. Limpio. Creíble. Ya tiene el equipo, dijo Grant. Lo compró la semana pasada. Solo está esperando el momento adecuado. Perfecto. Eso significaba que se incriminaría al adquirir el material. Trent ya estaría rastreando esas búsquedas y cargos. Esto es lo que vas a hacer, le dije a Grant. Vas a llamar a Cynthia. Le dirás que he firmado los papeles, que le estoy cediendo el control de la empresa. Que estoy peor que nunca, bebiendo, deprimido, hablando de reunirme con Ethan. Dile que esta noche es la noche. Te va a matar, dijo Grant sin rodeos. Lo intentará, respondí con una sonrisa fría. De eso se trata. Lo coreografiamos con cuidado. Grant hizo la llamada desde su móvil, que yo estaba grabando. Su actuación fue suficiente. El miedo lo hacía convincente. Ha firmado todo, le dijo. Apenas está coherente. No deja de decir que no puede seguir sin Ethan. Incluso preguntó por las pastillas para dormir que le has estado dando. Dijo que quizás se tome de más esta noche. Podía oír la excitación de Cynthia incluso a través del teléfono. ¿Sigue en la oficina? Saliendo ahora. Está bebiendo. Javier, esta noche puede ser el momento. Una pausa. Entonces estaré lista. Asegúrate de que no hable con nadie más. Yo me encargo de todo. Encargarse de todo. Código para asesinato. Cuando Grant colgó, lo miré con desprecio. Te quedas aquí. Vernon Anderson, el investigador privado que ha documentado todos tus delitos, viene de camino para vigilarte. Si intentas avisar a Cynthia, si intentas huir o hacer cualquier cosa que no sea sentarte a reflexionar sobre tus decisiones, me aseguraré de que enfrentes cada cargo posible. ¿Y tú qué vas a hacer?, preguntó Grant. Voy a darle la oportunidad que lleva tanto tiempo esperando, respondí. Y voy a verla tomarla. Volví a casa poco después del atardecer y representé mi papel a la perfección. Caminé con paso inestable, saqué del coche una botella vacía, parecía un hombre al borde del colapso. Cynthia me recibió en la puerta, toda preocupación y falsa compasión. Cariño, dijo. Grant me llamó. Dijo que firmaste unos papeles. Ya no importa, murmuré.
Nada importa ya. No digas eso. Me condujo hasta el sofá. ¿Por qué no te acuestas un rato? Te prepararé un té. ¿Té? Ahí pondría la droga que pensaba usar. Probablemente las pastillas para dormir mezcladas con algo más fuerte. Dejé que me acomodara en el sofá y la observé desaparecer en la cocina. Mi teléfono estaba en el bolsillo, transmitiendo todo en directo al servidor seguro de Vernon y a Margarito, que estaba aparcado afuera. Ashley se encontraba en alerta con la policía, lista para hacer la llamada en cuanto yo diera la señal. Cynthia regresó con el té y una sonrisa dulce. «Bebe esto. Te ayudará a descansar». Tomé la taza y fingí dar un sorbo, dejando que el líquido se deslizara discretamente por mi mano. «No dejo de pensar en Ethan», dije. «En ese día, estabas en la ducha, ¿verdad?» Algo parpadeó en sus ojos. «Sí. ¿Piensas en eso? ¿En encontrarlo todos los días?» Su voz sonó suave. «Ensayada. Hablé con alguien que dice haber visto algo», continué, observándola con atención. «Un investigador privado. Dijo que estaba vigilando nuestra casa ese día». Su sonrisa se congeló. «¿Qué?» «Vernon Anderson. Dijo que te vio en la piscina con Ethan». Dejé la taza sobre la mesa. «Dijo que no estabas en la ducha en absoluto». «Cynthia, dijo que estabas en el agua con nuestro hijo». Se puso de pie de golpe. La máscara empezó a resquebrajarse. «Eso es una locura. ¿Por qué un investigador privado estaría vigilando nuestra casa?» «Mi madre lo contrató antes de morir», respondí. «Sabía que algo no iba bien contigo». Me levanté también. Ya no fingía. Tenía razón. «Estás borracho», dijo Cynthia, retrocediendo hacia la cocina. «No estás pensando con claridad». «Estoy pensando con absoluta claridad. Mataste a Ethan. Has estado planeando matarme a mí. Tú y Grant ibais a repartiros todo cuando yo desapareciera». Saqué el teléfono y le mostré la aplicación de grabación. «Se acabó, Cynthia. Tengo el vídeo de cómo ahogaste a nuestro hijo. Tengo grabaciones de tu conspiración con Grant. Tengo pruebas del asesinato de tu primer marido. Todo se acabó». Su rostro cambió por completo. La esposa amorosa desapareció, reemplazada por algo frío, reptiliano. «No tienes nada que aguante en un tribunal. Los vídeos se pueden falsificar». «Puede ser», respondí. «Y las grabaciones también. Pero no necesito un tribunal». Señalé hacia las ventanas. «Tengo algo mejor». La puerta principal se abrió de golpe. Margarito irrumpió seguido de 2 agentes de policía. Ashley apareció en la entrada de la cocina. Había estado allí todo el tiempo, presenciándolo todo. Cynthia giró la cabeza buscando una vía de escape, pero no había ninguna. Estaba rodeada. «Cynthia Oliver», dijo uno de los agentes, «queda detenida por el asesinato de Ethan Oliver y conspiración para cometer asesinato». Ella se rió. Se rió de verdad. «¿Creéis que esto funcionará? Yo soy la madre destrozada, la esposa devota. ¿A quién va a creer la gente? Porque yo me aseguraré de que vean exactamente lo que eres», respondí. Capítulo 9. Justicia. El juicio duró 3 semanas. Podría haber sido más corto, pero el abogado de Cynthia intentó por todos los medios suprimir las pruebas. No sirvió de nada. El vídeo, las grabaciones, el testimonio de Grant, todo fue suficiente. El jurado vio a través de su actuación en los 2 primeros días. Vernon Anderson testificó sobre lo que había presenciado. Sus imágenes en alta definición se proyectaron en las pantallas de la sala. Se oyeron jadeos cuando Cynthia hundió la cabeza de Ethan bajo el agua. Varios miembros del jurado lloraron. Grant testificó como parte de su acuerdo con la fiscalía. Se declaró culpable de conspiración y fraude, aceptando una condena de 15 años a cambio de su cooperación. Su testimonio fue demoledor. Cada conversación, cada plan, cada paso de la conspiración quedó al descubierto.
Ashley encontró el equipo de monóxido de carbono en el coche de Cynthia, exactamente donde Grant había dicho. Había recibos, historial de búsquedas, incluso una línea de tiempo escrita a mano sobre cómo pensaba escenificar mi muerte. La fiscalía también llamó al detective Preston Chang, de Kentucky, quien había investigado la muerte de Derek Brennan. Con las nuevas pruebas obtenidas del ordenador de Cynthia, búsqueda sobre técnicas de incendio provocado y pólizas de seguro, el caso fue reabierto. Kentucky la esperaba para juzgarla después. Cynthia decidió declarar en su propia defensa. Fue un error fatal. Bajo contrainterrogatorio, mantuvo su inocencia. Afirmó que las imágenes de Vernon estaban manipuladas, que Grant mentía para salvarse. Pero no pudo explicar los mensajes de su teléfono, el equipo encontrado en su coche ni las búsquedas en su ordenador sobre venenos indetectables y accidentes simulados. El alegato final de la fiscalía fue simple. Cynthia Oliver es una depredadora que busca hombres vulnerables, se casa con ellos y los mata por su dinero. Lo hizo con Derek Brennan. Lo hizo con Ethan Oliver para destruir a su padre. Y lo habría hecho con Javier Oliver si él no hubiera sido lo bastante inteligente para detenerla a tiempo. El jurado deliberó durante 4 horas. La declararon culpable de todos los cargos: asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato, fraude e intento de asesinato. El juez la condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. 3 meses después, estaba sentado en el mismo café donde Vernon se me había acercado por primera vez. El Café Morrison, donde todo había empezado. Vernon se sentó frente a mí en la cabina. «¿Cómo lo llevas?» «Mejor», respondí. Algunos días siguen siendo duros, pero saber que no puede hacerle daño a nadie más ayuda. La sentencia de Grant es la semana que viene, dijo. 15 años, aunque el fiscal cree que cumplirá 20 con buen comportamiento. Bien. No sentía ninguna compasión por él. Tuvo elección en cada paso y eligió el dinero antes que la decencia. ¿Y la empresa?, preguntó Vernon. La estoy vendiendo. Ashley encontró un comprador, una firma de seguridad de Boston. Mantendrán el nombre y al personal, pero yo he terminado. No puedo volver a ese despacho sabiendo lo que se planeó allí. ¿Y ahora qué harás? Miré por la ventana a la gente pasar, viviendo sus vidas normales. Voy a crear una fundación con el nombre de Ethan, centrada en la seguridad infantil, la prevención de ahogamientos, ese tipo de cosas. Y voy a trabajar con víctimas de delitos domésticos. Personas que necesitan a alguien que entienda que los monstruos no siempre parecen monstruos. Vernon asintió. Tu madre estaría orgullosa. Supo que algo iba mal incluso desde una cama de hospital. Te protegió incluso después de irse. Pienso mucho en eso, dije. En cómo vio a través de Cynthia cuando yo estaba ciego. En cómo te contrató para cuidarme. Eleanor Oliver era una mujer extraordinaria, dijo Vernon. Te salvó la vida. Nos quedamos en silencio, bebiendo café, viendo cómo el mundo seguía adelante. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Ashley: la venta de la empresa se había cerrado. El dinero iría a fideicomisos e inversiones, asegurando mi futuro y financiando la fundación. Había convertido el dolor en propósito. La pérdida en acción. No devolvería a Ethan. Nada podría hacerlo. Pero significaba que su muerte no sería en vano. Vernon, dije, gracias por vigilar nuestra casa. Por esperar el momento adecuado para decírmelo. Por todo. No lo hice para que me lo agradecieras, respondió con aspereza. Lo hice porque era lo correcto. Aún así, gracias. Se levantó para marcharse. Lo que hiciste, atraparla, construir el caso, hacer que enfrentara la justicia, eso requirió valor y habilidad. Tu entrenamiento en inteligencia te sirvió bien. Sí, admití. Pero espero no tener que usarlo nunca más de esa forma. Cuando Vernon se fue, me quedé un rato más terminando mi café. El desconocido que estaba detrás de mí en la fila, hacía 6 meses lo había cambiado todo. Una conversación.
Una tarjeta. Un instante de verdad que destrozó mi mundo y lo reconstruyó. Cynthia intentó destruirme. Mató a mi hijo, planeó mi muerte y creyó que había ganado. Pero cometió un error fatal. Subestimó quién era yo debajo del papel de esposo y padre. Vio un objetivo fácil y no comprendió que el oficial de inteligencia seguía allí, dormido, pero nunca desaparecido. Gané no porque fuera más fuerte o más inteligente, sino porque estuve dispuesto a hacer lo necesario, a jugar a largo plazo y a usar su propia trampa contra ella. La justicia fue servida. Ethan fue vengado. Y yo seguía en pie. Salí del café Morrison con el sol de la mañana calentándome el rostro. Y por primera vez desde la muerte de Ethan, sentí algo parecido a la paz. El camino por delante sería largo, pero lo recorrería paso a paso, un día a la vez, avanzando hacia la sanación. La advertencia de un desconocido me salvó la vida. Ahora dedicaría esa vida a ayudar a otros a ver la verdad antes de que los destruyera. Esa era mi promesa para Ethan, para mi madre y para mí mismo. Y siempre cumplo mis promesas. Aquí termina nuestra historia. Comparte tu opinión en los comentarios. Gracias por tu tiempo. Si te ha gustado esta historia, suscríbete al canal y haz clic en el vídeo que aparece en pantalla. Nos vemos.